Hola a todos, sean bienvenidos. Este es el segundo capítulo del podcast de Casualmente Luterano. El día de hoy vamos a hablar específicamente de la Biblia. Entonces, para abrir esta conversación, comenzaremos con la pregunta, ¿te acuerdas de tu primera Biblia? Y cada uno de nosotros en este día vamos a relatar un poco acerca de, bueno, de nuestras experiencias con las Sagradas Escrituras, con el buen libro. Listo, pues no sé quién quiera comenzar. Bien, Si gusta. A ver. A sí, ver. bien, una pregunta muy interesante. Creo que como cristianos, bueno, siempre tenemos un buen recuerdo de nuestras Biblias. Bueno, al menos deberíamos, ¿no? De tener un buen recuerdo de nuestra primera Biblia. Yo recuerdo mi primera Biblia, me la regalaron mis papás. Realmente no recuerdo bien la fecha, pero me acuerdo que la Biblia tenía fecha. Digo, tenía porque ahorita voy a hablar un poco más de eso. Pero sí, era una Reina Valera 60. Creo que la Reina Valera 60 es la Biblia más utilizada en el ámbito cristiano, sí, evangélico. eh, la Iglesia Católica utiliza más otras versiones de la Biblia. Ahorita a lo mejor podemos hablar más de eso. Pero creo que la Biblia más utilizada en el ámbito evangélico es la Reina Valera 60. Entonces, bueno, recuerdo bien la primera Biblia que me regalaron mis papás, era una Reina Valera 60. Yo creo que tendría ahí aproximadamente unos 8. Nos compraron una Biblia similar a mi hermana y a mí. Esas Biblias, yo creo que las han de recordar. Son unas Biblias negritas que en la orilla tenían como parte rojo. Ujú. Sí, el borde de las hojas tenían como rojo. Y bueno, me acuerdo, había una librería, no sé si existe allá en mi ciudad donde yo nací y crecí. Soy de Río Bravo, por si no lo había mencionado. Pero había solamente una librería cristiana, se llamaba Lámpara, recuerdo bien. No es promoción. Bueno, no sé si existe, entonces no sé si le estoy haciendo promoción, pero era esa Biblia. Y ahí vendían también unas fundas para Biblia. Entonces recuerdo que tenía una fundita para la Biblia. Sin De más, jeans. no, no, no. Si más no recuerdo, era una funda negra que tenía un cierre para echar como la ofrenda o monedas o algo así. Esa fue mi primera Biblia. Eh, Lamentablemente, bueno, ya no la tengo conmigo. Esa Biblia se la terminé regalando a un familiar que estuvo preso, estuvo en la cárcel y me acuerdo que en una ocasión fuimos a visitarlo. Igual era muy chico, recuerdo, fuimos a visitarlo y cuando estábamos ahí, fue como, o sea, platicando entre todos, fue como, él necesita una Biblia ahora que va a estar aquí. Entonces, se la terminé regalando a él. También, bueno, platicando con mis padres, ¿no? Porque era algo muy, muy valioso para mí. Y ellos dijeron, sí, sí, creo que es una buena idea, entonces está bien que se la regales, nosotros te compramos otra. Fue como, bueno, está bien. Entonces, yo espero que haya sido de bendición para su vida. Realmente no volví a platicar con él, ya está libre, entonces no volví a platicar con él de la Biblia como tal. Ah. Entonces, creo que sería buen tema algún día cuando lo vuelva a mirar. Bueno, él se fue para Estados Unidos, entonces no tengo mucho contacto con él, pero si algún día lo vuelvo a ver, yo creo que le voy a preguntar si recuerda eso. Eh, Tengo muchas historias en mi mente que recuerdo de esa Biblia. Especialmente me gustaba mucho leer las historias del libro de jueces. Se me hacían muy interesante la parte, especialmente me acuerdo que yo me ponía a leer mucho la historia de Sansón. Me gustaba mucho la historia de Sansón. Y es una historia muy, muy interesante que a veces no se habla mucho en la Biblia, o perdón, no se habla mucho como en el ámbito cristiano, no es una historia como muy conocida, pero a mí se me hace muy interesante, aprendí mucho de esa historia, así que sí, tengo muy, muy buenos recuerdos, podemos ir hablando más de eso. No sé si alguien más quiere comentar acerca de su primera Biblia. Claro, yo creo que si puedes, Dani, ahí, aunque sea algo muy breve.
Voy a tratar de ser breve porque estoy un poco ronca, pero recuerdo dos como mis primeras Biblias. Estaba tratando como de pensar cuál fue primero, pero no estoy segura porque la verdad es que, como les comentábamos en el episodio pasado, yo desde que nací soy cristiana, entonces Biblias en mi casa siempre ha habido, pero mías, recuerdo dos. Entonces, una me la dio mi mamá y otra me la dio mi papá. Eh, la que me dio mi papá era esta pequeña de Amigos por Siempre, no sé si Ah, tuvieron sí. de esas. Yo sí la conozco. Sí. Bueno, es Reina Valera 60, Ujú. pero realmente no es como que tenga algo, o sea, como que sea diferente. Lo único que tiene, que es para niños, son como dibujos de historias bíblicas, pero pues es Reina Valera 60, ¿no? Y me acuerdo que mi papá me la regaló un día antes de ir a la escuela. No recuerdo por qué pasó por mí y me iba a ir a dejar. Y me dio dos marcatextos para que yo subrayara lo más importante. Entonces, cuando llegué a mi casa después de la escuela, empecé a leer la Biblia porque estaba muy emocionada porque tenía un libro nuevo, ¿no? Y además estaba muy bonita. Y me acuerdo que tomé mis marcatextos y empecé a subrayar toda la Biblia porque yo decía, es que todo es importante. Entonces, mi Biblia rayadísima. Todavía la tengo. Está en casa de mi mamá, pero está, está muy subrayada. Y me acuerdo que mi mamá me encontró como subrayándola y me dijo como, no, la vas a romper de tanto marcatextos. Y la otra, la que me dio mi mamá, sí era para niños, porque la que me dio mi papá, yo creo que tenía como 7 años, 6 años cuando me la dio. Y la que me dio mi mamá, sí era como de historias bíblicas para niños. Me acuerdo que se llama, de hecho la busqué, se llama La Biblia para principiantes. Entonces es una recopilación de historias bíblicas. Y a mí me gustaba mucho leerla. Yo toda mi infancia compartí cuarto con mi hermana. Entonces siempre leíamos la Biblia juntas antes de dormir. Y me acuerdo que le dimos muchísimas vueltas a esa Biblia porque, pues, no sé, como cada noche nos aventábamos una o dos historias, entonces la terminábamos rápido. Era una Biblia bastante gruesa, pero estaba muy bonita. Entonces la leíamos y con eso ya nos dormíamos. Y fue una Biblia como muy significante para mí, significativa, perdón. Y hace poquito una nena en la iglesia que queremos mucho fue bautizada. Y entonces yo dije, tengo que regalarle esa Biblia. Entonces la conseguimos y le regalé esa Biblia. Entonces, algo que me gustaba de mis papás es que sí nos dedicaban las Biblias. Se me hace algo muy bonito. Entonces, seguí con esa tradición con esta pequeña que, como dije, queremos mucho. Entonces, se la dediqué y cuando le pidió a su mamá que le leyera qué era lo que decía, yo estaba a nada así de llorar, ¿no? Pero bueno, es una Biblia muy linda. Si quieren como comprarle alguna a sus pequeños, creo que es una buena opción porque los dibujos son muy lindos, tiene historias, bastantes historias. Entonces, creo que es una buena manera de comenzar a leer la Biblia. Bien, de acuerdo. ¿Quieres continuar algo? Ah, ok, sí. Yo la verdad no tengo idea. O sea, no sé en qué momento habré tocado la Biblia por primera vez, la verdad no sé. Porque, bueno, justo, o sea, yo llegué aquí hace como menos de un año. Entonces, pues ya, o sea, todo ese proceso de leerlo, pues ya fue como de adulto. O sea, tengo un vago recuerdo de que en algún momento me regalaron unas de esas cosas como de bolsillo que literal son de este vuelo. ¿Un testamento chiquito? Ajá, o sea, creo que a toda persona que haya vivido en la CDMX en algún momento un evangélico le regaló una de esas, pero ni siquiera sé qué sea exactamente. O sea, creo que sí tiene, ajá, el Nuevo Testamento y Es el chance Nuevo un salmo o algo Testamento, así. Proverbios y Salmos. Ajá. Ajá, justo esa cosa, ajá. Y recuerdo que me lo regalaron al menos Esta dos librería, veces. creo. Sí, O sea, y fue en la calle y las dos veces fue, bueno, una en la prepa y otra en la universidad. ok. Entonces, pero, o sea, la verdad fue como, ¿y esto qué? O sea, aparte súper random. O sea, creo que una vez sí dije como que no, y la otra vez como que ni me dio chance y fue como de, ok, ya traigo una de estas cosas. Y se la había regalado a alguien o algo así. Porque pues yo no. Pero bueno, o sea, ya más reciente, de hecho la tengo aquí. O sea, es una cosa gigante. Creo que ni se alcanza a ver. Creo que desenfoca. Sí. Sí, ah, bueno, es una Biblia de estudio.
presbiteriana, pero literal es gigante. O sea, creo que más o menos alcanza a ver. ¿Cuál es su nombre? Es Biblia de Estudio de la Reforma. Ah, Ah, bonito. Y sí, o sea, literal es gigante. Y digo que es de defensa personal, porque literal. Podrías desvivir a alguien con esto o parar una bala, o sea, literal. Está gigante. Ya. Y pues, o sea, la verdad está muy cool. O sea, a pesar de que es presbiteriano, o sea, siento que como yo ya había leído como bastante, o sea, ya sé como en qué partes está como sesgado, por así decirlo. Ok, O sea, ya tiene una sé que si hablas explicación. de teología del pacto, por ejemplo, ya sé que es un Ajá. concepto, este, Reformado. ajá, reformado. Y bueno, por ejemplo, yo casi no entro al grupo de estudio, aquí delatándome, pero a la vez que entré y estaba el pastor Benja, o sea, todo lo que estaba diciendo literal le venían las notas de aquí. Entonces, pues, o sea, sí tiene mucho contexto histórico que como que puedes igual como retomar, aunque no seas de esa denominación. Ujú. Y pues sí, o sea, puedes como, siempre siento que es bueno si encuentras algo raro que no entiendes, o sea, tener varias como referencias. Y pues la Biblia en sí está muy cool, o sea, creo que es piel de goat, de cabra. Entonces sí está como muy gruesa, tiene todos los cantos dorados y justo como ya no se esforzaron en hacerla chiquita, pues las hojas están como bastante gruesas. Entonces, sí, está muy cool. Padre. Genial. Mira, Aldo, cuando dijiste del Nuevo Testamento, fui corriendo al cuarto y lo encontré. Ajá, justo es esa cosa. Ni siquiera sé Sí, quién sean, o sea, si sean testigos de Jehová creo que o son los mormones. Gedeones, si no me equivoco. Sí, Son hechas por los sí, Gedeones. creo. Es como una asociación sin... Realmente no sé, no ubico bien de dónde vendrán. No sé si sean metodistas o algo así. Pero creo que, o sea, mucha gente su primer contacto con la Biblia es estos mismos. De hecho, ellos en muchos hoteles acostumbran también tenerlos o algo. Mm. Entonces, creo que se me hace bien. Porque creo que la traducción sí es Reina Valera 60 también, solo que solo toman el Nuevo Testamento, los Salmos y los Proverbios, si no me equivoco. Entonces, está bien, es bueno. y de hecho nosotros tuvimos que hacer una fila como de 4 horas, ¿no? Y lo único que fuimos y nos regalaron dos de estos. Te juro que en la calle los regalan todo el tiempo, Sí. solo es como Ujú. que tengas suerte, o sea. Sí, Y literal, si te quieres llevar 50 te dan 50, o sea, literal. pero justo eso que comentabas es súper común que los den afuera de las escuelas. A mí, afuera de mi secundaria, de mi prepa, de así, siempre estaban dando, o sea, era súper común que fueran a dar. Y a ti también dijiste, ¿no? En la prepa y en la universidad. Ujú, sí. Y, Qué interesante. ujú. Bien, Pues ¿ustedes, yo, chicos? digo, mi experiencia, de hecho veníamos hablando en el camino con Abby en el camión y venía pensando cuál es mi primer Biblia que me regalaron, ¿no? O que tuve. Recuerdo que antes hacían muchas campañas, entonces iban y regalaban varios Nuevos Testamentos, porque yo tenía un Nuevo Testamento en donde venía como una página que tenía la portada con un amanecer, me parece. Mm. No sé si te acuerdas de esos testamentos. Y bueno, pero una Biblia en sí la tuve cuando, como a mis 14 años, iba yo a la iglesia y hacían servicios en las casas fuera del templo, porque hubo un tiempo que le cerraron la iglesia por temas de ruido, me parece, ¿no? Mm. Que hacían ruido en el pueblo y la gente como que se empezó a quejar. Entonces le cerraron la iglesia y empezaron a hacer los servicios en casas de los hermanos. Entonces fue ahí cuando me parece que todavía no éramos novios con Abby y él tenía una Biblia así como, yo creo que el tamaño de esto, ¿no? Y me dijo que se lo iba a regalar, que me lo iba a regalar y que se le iba a dar a alguien especial porque esa Biblia era muy especial, ¿no? Entonces, esa fue mi primer Biblia y creo que hasta el momento no he encontrado una Biblia, bueno, al menos yo no he visto
Este, ya la busqué en Mercado Libre, en las librerías que hemos ido, y no encuentro una Biblia que sea así chiquita, porque, bueno, yo la quiero nada más como para recuerdo, ¿no? Y de ahí al poco tiempo, a mis 15 años, es que tengo dos Biblias, igual que Dani. Este, recuerdo que en mis 15 años, pues obviamente me la hicieron en la iglesia y tuve padrinos y mi padrino me regaló una Biblia casi igual que la del pastor, pero esas que vienen con su funda y traen un cierre y aparte traen un cierre como en la parte de aquí y es como para meter nuestras cosas, ¿no? O sea, Ofrenda. ofrenda, dice el pastor. Y creo que esas son como lo que me acuerdo, ¿no? Yo sí tenía una que era como si fuera la bolsa de un pantalón en la parte de atrás, Sí, y sí sí. decía mi ofrenda, tal cual. Sí, bueno, de hecho, después, ya después, cuando regresamos del viaje y de todo eso, cuando que regalé yo mi Biblia, mis papás me regalaron justo una de esas que son como de mezclilla, que el cierre es Ujú. justo que también dice mi ofrenda. Y ahora, bueno, la tengo como si fuera mi primera Biblia, pero es mi segunda Biblia. Ahí tengo varias anotaciones y varios sermones, yo creo que con mucha herejía. Antes de estudiar el seminario, pero ahí anda, así que ahora la guardo como si fuera mi primera Biblia. Pero sí, tú, Avi, ¿cuáles son tus recuerdos de tu primera Biblia? Yo sé que, bueno, a lo mejor vas a adelantar de eso, pero yo sé que te gusta coleccionar, ¿verdad? Si quieres, Me cuéntanos. gusta coleccionar Biblias. La primera Biblia que tuve era la anterior a la 1960, no sé si era 1901 o algo así. Por ejemplo, no decía Adán, decía Adam con M, y utilizaba un símbolo raro como un techito de una casita arriba de la C. No sé por qué estaba así, estaba en español, pero bueno, algo curioso de esa Biblia. Esa Biblia me la regaló mi abuela porque hubo un tiempo en el que mis papás se alejaron de la iglesia y hubo un tiempo en el que ellos dejaron de asistir. Mi papá había sido pastor pentecostal y tenía una Biblia muy bonita. Bueno, también tenía su Biblia de estudio y todo, pero no me la prestaba, ¿no? Porque era como, bueno, yo era un adolescente, no la iba a perder o algo así. Y en ese lapso en el que mis papás no iban a la iglesia, pues no tenía Biblia. Yo asistía a la iglesia sin Biblia y mi abuela, yo creo que se compadeció de mí, me compró una Biblia. No sabía mucho de Biblias mi abuela, yo creo que por eso compró una que estaba en español antiguo. Aún así me sirvió, ¿no? En aquel tiempo. Y ya después, bueno, pues yo creo que ya adquirí mis propias Biblias. Al inicio no sé por qué tenía también eso de que regalaba mis Biblias. Y no lo digo solo por la de mi esposa, porque recuerdo que esa era como mi forma de ser, ¿no? Me compré una Biblia, conozco a alguien, oye, ¿quieres una Biblia? Volví a estar sin Biblia, ¿no? Y ahora ya, yo creo que de que volví a creer, empecé a comprar Biblias, ¿no? O sea, obviamente utilizar la del teléfono y así. Me gusta esa app que te lee la Biblia, ¿no? Y ya estoy ahí en las mañanas escuchando la Biblia en mi plan de 365 días para lectura de la Biblia. Pero sí me gusta también leerlas en físico, sobre todo por el tema de la luz de las pantallas y todo eso, ¿no? Hay Biblias de todo tipo. Y yo creo que sí se disfruta mucho cuando tienes una colección de Biblias. Por ejemplo, yo creo que una de las Biblias que quería cuando recién comenzaba otra vez en mi vida a querer buscar de Dios era la Biblia de Antonio Piñero. Bueno, que ese tal cual es un Nuevo Testamento, es un comentario como secularizado del Nuevo Testamento. Y pues aquí mi esposa ahorita quería mostrar esto porque este fue mi regalo de Navidad. Navidad del año pasado. Ajá. No, de hace 2 años. ¿De hace 2 años? Ajá. Ah, ya. Es una Biblia Matthew Henry y le regalé la misma a mi papá. Y bueno, ahí nos quedamos trabados. Eso era para la parte de las experiencias con nuestras primeras Biblias, ¿no? Eh,
Yo siento que mi contexto se parece mucho al del pastor, porque a mí también, después de haber regalado la primer Biblia que tenía, mi papá también me regaló como la de mezclilla. Y esa Biblia ya no me la, o sea, realmente me la regaló y no sé por qué motivo la tiene él, ¿no? No recuerdo qué sucedió, pero bueno, ahí está la parte de la primer Biblia. Nos vamos a ir envolviendo en temas polémicos para irle dando sabor al podcast. La siguiente es, ¿qué opinas de la Biblia? Entonces, nuevamente, yo creo que así en el mismo orden en el que participamos, regresamos ahora con esta pregunta. Sí, bueno, gracias a Dios creo que he aprendido algo acerca de la Biblia. Creo que es demasiado profunda para poder aprender y uno siempre tiene que aprender de la palabra de Dios. Algo personalmente que me marcó mucho y que bueno, yo trato de transmitir, bueno, los chicos lo saben, están estudiando catecismo, entonces algo que me marcó es justo entender qué es la Biblia. Y normalmente la gente en general conoce acerca de la Biblia, conozco muchas personas que han leído la Biblia o que tienen planes de leer la Biblia. Eh, También, bueno, ubico personas que a lo mejor no creen en Dios, pero dicen haber leído la Biblia y conocer la Biblia de pies a cabeza, así dice mucha gente. Y en general, muchas personas hablan acerca de la Biblia o se saben algún texto de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que en general muchas personas se lo saben, o Jehová es mi pastor y nada me faltará. Muchas personas eh, lo conocen, pero es interesante porque hay como dos conceptos dentro de lo que creemos nosotros o lo que cree la gente acerca de lo que es la Biblia. Eh, Uno es que la Biblia contiene la palabra de Dios. Creo que es un concepto muy marcado y muchas personas dicen, bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios. Y es interesante porque en base a este concepto existe, si uno va a una librería cristiana, incluso una librería católica, va a encontrar infinidad de Biblias. Y ese es el punto, ¿no? ¿Cómo poder escoger una buena Biblia o qué Biblia tener? Si existen infinidad de Biblias, traducciones, hoy en día existe infinidad de traducciones, incluso, bueno, tenemos la posibilidad de tener en nuestro celular la Biblia y tener la versión que a nosotros nos guste o se nos acomode más. Pero creo que más allá de las traducciones y de todas estas cosas, como decía, si nosotros miramos la Biblia como aquello que contiene la palabra de Dios, entonces, creo que eso deja muy abierto a poder decidir qué parte es la palabra de Dios y qué parte no es la palabra de Dios. Y muchas veces, bueno, analizamos la Biblia bajo esos conceptos y empezamos a decir, bueno, puede ser que esta parte no sea palabra de Dios porque a lo mejor dentro del contexto esto ya no funciona para el contexto de hoy en día y podemos nosotros sacar ese tipo de textos o interpretar la Biblia a nuestra propia manera. Y así se forman infinidad de religiones, de doctrinas y de otras cosas. Eh, Nosotros como cristianos y como luteranos, y lo que yo les decía que me ha marcado mucho en el estudio de la palabra de Dios es mirar la Biblia como se interpreta a sí misma. El concepto luterano de qué es la Biblia básicamente es la Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, sino es la palabra de Dios. Lo que nos dice en el completo de la escritura es palabra de Dios hablándonos a nosotros. Y bajo esto mismo, a veces a nosotros nos cuesta entender que la Biblia es la palabra de Dios, porque a veces hay cosas en la Biblia que no nos gusta o que nos causa como asombro o nos causa dureza bajo esto. O sea, si yo, por ejemplo, voy a Éxodo o a Levítico y leo y voy a ver muchas cosas y voy a decir, ay, qué fuerte esto, mejor no lo quiero leer. Y más cuando nosotros estamos viviendo bajo un pecado, bajo algo y la Biblia nos dice, bueno, esto está mal, y es como, ay, bueno, no parece que esto sea palabra de Dios y bajo el concepto de decir, bueno, la Biblia contiene, yo puedo decir, bueno, esto contiene la palabra de Dios y hoy no creo que sea palabra de Dios. Sin embargo, cuando nosotros vemos la Biblia como que es la palabra de Dios,
a veces Dios nos habla fuerte y a veces Dios nos dice, esto que tú estás haciendo, como tú estás viviendo, no está bien bajo la voluntad de Dios y bajo lo que Dios nos está diciendo y cómo Dios se revela por medio de su palabra. Entonces, bueno, para estudiar la Biblia, nosotros como luteranos la dividimos en dos partes, tanto ley, que es la parte donde nos acusa y la parte donde Dios nos señala a nosotros nuestra maldad y Dios nos dice su voluntad, qué es lo que quiere que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Y son esos textos que muchas veces son duros para nosotros o a veces, bueno, difíciles de entender o de interpretar para nosotros mismos. Pero también la Biblia nos habla de evangelio, que es la otra doctrina que aparece dentro de la Biblia, que nos muestra la bondad de Dios y nos muestra el amor de Dios para nosotros, para nuestra vida. Nos habla de las buenas nuevas de salvación, que es Cristo viniendo a este mundo a morir por cada uno de nosotros, a pesar de que nosotros somos imperfectos y somos pecadores. Y eso lo podemos encontrar en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos tanto ley como evangelio. A veces, bueno, ya estoy hablando, ya estoy dando clases de catecismo. A veces nosotros o las personas dicen, he escuchado también mucho esa parte de el Antiguo Testamento todo es ley. A veces la gente dice, ¿cómo dividir ley y evangelio? Dicen, bueno, el Antiguo Testamento todo es ley y el Nuevo Testamento es todo evangelio. A veces así se menciona. Y no es así. En el Antiguo Testamento encontramos tanto ley como evangelio y en el Nuevo Testamento también encontramos tanto ley y como evangelio. Creo que, bueno, a lo mejor más adelante podemos ir hablando también de este tema porque es un punto muy interesante, tanto la ley como el evangelio. Pero en general, bueno, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, la misma Biblia nos dice que es la palabra de Dios, la misma Biblia nos muestra sobre esto, porque la Biblia, nosotros como luteranos lo vemos así, nos habla de un tema en general, a pesar de que podemos encontrar muchas cosas dentro de la Biblia, a pesar de todo esto, la Biblia nos habla de un tema en general, que es la historia de amor de Dios. Y esa historia de amor se ve reflejada en Cristo Jesús viniendo a este mundo para morir por cada uno de nosotros. Entonces, justo en Catecismo lo vemos. El Antiguo Testamento nos habla y nos apunta de ese Mesías que va a venir a salvar el mundo y nos está contando la historia de salvación de todo lo que el pueblo de Israel va pasando, pero siempre apuntando a ese Mesías. Y el Nuevo Testamento nos habla de ese Mesías que anduvo aquí en la tierra y que ya vino para morir por cada uno de nosotros. Entonces, la Biblia en total, en un completo, tiene un tema en general, que es la historia de Jesucristo. Y aunque podemos encontrar muchos subtemas, y como digo, cuando nosotros vemos la Biblia como contiene la palabra de Dios, a veces yo voy a la Biblia buscando lo que a mí me interesa. A mí me sorprendió demasiado una vez que entré a la librería cristiana y empecé a ver las Biblias que había y habría una Biblia que decía algo así como Biblia de la prosperidad, marcando los versículos bíblicos donde Dios te va a prosperar y cosas así. Y yo decía, ese no es el centro de la Biblia, porque el centro de la Biblia es Cristo dando su vida por cada uno de nosotros. ¿Y por qué no la compraste? No la compren, por favor. O si la compran, no se vayan bajo los versículos bíblicos, sino buscan a Cristo. Y creo que es lo que Cristo está ahí, Cristo se hace presente y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, Cristo viene a nosotros y nos habla acerca de Cristo. Entonces esto cambia completamente nuestra forma de mirar la Biblia, independientemente de la versión que sea. Creo que cambia la forma en la que nosotros estudiamos la Biblia o vemos la palabra de Dios. Pero bien, no quiero dar una clase. Así que bueno, no sé, ¿tienen comentarios? Bueno, y esto fue Casualmente Luterano. Ajá. No hay más que decir, listo. Adelante, Dani, ¿quieres aportar? Sí, bueno, como comentaba el pastor, para mí, yo coincido en eso. Gracias a Dios que me permite coincidir en eso. Para mí, la Biblia es la palabra de Dios. Y me encanta porque creo que es una de las primeras cosas que puedo como compartir con los niños cuando estamos hablando de las historias bíblicas, ¿no? ¿Quién les está enseñando esto? No soy yo como maestra, no es una historia que yo me inventé
no es algo que me pasó en la semana y se me hizo atractivo para contarles y a través de eso que ellos sean niños buenos y educados en valores, ¿no? O sea, realmente la Biblia es la palabra de Dios y es bien interesante cómo es tan atemporal. Creo que en muchas ocasiones quedo sorprendida porque Dios nos habla de tantas cosas que me resulta difícil pensar que estuvieran sucediendo desde antes, ¿no? Como cosas como ansiedad o depresión, ¿no? Entonces, se me hacen temas bien interesantes que tal vez uno diría como, esas son cosas actuales, ¿no? Dios, ¿qué vas a ver de depresión, ¿no? ¿Qué vas a ver de ansiedad si esas son modas de ahora? Pero creo que es muy interesante lo que nos menciona y todos los ejemplos que nos pone. Creo que también eh, es para muchas personas utilizada como un modelo, como algo, como de pasos a seguir. Y si bien hasta cierto punto sí, porque Dios nos da mandamientos a través de su palabra, pero justo lo que decía Nefta, ¿no? O sea, el propósito de la Biblia pues no es como un manual de instrucciones para alcanzar el cielo, sino mostrarnos el sacrificio de Cristo en la cruz para salvación de nosotros, ¿no? Entonces creo que es muy lindo poder también compartir eso y cuando yo busco Biblias en librerías cristianas que suelen tener como devocionales o cosas intermedias, siempre me quedo como hojeándolas bastante para ver si es un material que voy a tener que como ¿cómo decirlo? O sea, como que revisar demasiado para poder compartirlo, o si ya está como mejor enfocado. La verdad es que me he sorprendido y hay dentro de estas Biblias con devocionales hay muy buen material. Yo he de confesar que de ahí baso muchas de mis estudios con las damas o así, porque tienen buenas preguntas como para el día a día y la verdad es que esto me ha ayudado mucho para poder conectar con ellas de una manera diferente porque la mayoría de damas pues son mucho más grandes que yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo ahora no tengo hijos y muchas otras cosas que no he vivido y que ellas sí. Entonces, este tipo de Biblias me han ayudado con cosas que puedo como hacer que se identifiquen y no basadas en mi experiencia, sino en esos devocionales que aparecen, ¿no? Entonces, siempre que vamos a librerías cristianas, ando como por el pasillo de las mujeres buscando Biblias para comprar y tomar los devocionales de ahí, ¿no? Pero creo que realmente, pues no, si esto no existiera, estas Biblias con devocionales, pues termina sin ser completamente necesario, porque al final de cuentas Dios, como lo decía hace un momento, nos habla a través de su palabra y tiene tantas cosas, tantas palabras de amor para nosotros y en diferentes situaciones, ¿no? Y creo que una historia muy conocida es la de Job y de todo lo que él vivió, tantas tentaciones, tanto sufrimiento, el perder a su familia, sus bienes y todo lo que Dios le había dado. Entonces creo que esa es una historia que también nos puede siempre como ayudar a poder como identificar a las personas, ¿no? Pero como decíamos, bueno, como decía Nefta y como yo resaltaba, al final de cuentas, toda la Biblia nos está apuntando a Cristo. Entonces, desde el principio, pues se ve Cristo en las Escrituras y todo va apuntando hacia allá. Entonces, a mí me gusta mucho compartir siempre esto con los niños y me encanta cuando ellos también pueden, obvio, pues por obra del Espíritu Santo, ¿no? Pero pueden ver esto como hacerles preguntas de, bueno, ¿y esta historia en qué crees que se relaciona con Cristo? Y es bien lindo cuando ellos comparten como su pensar y bueno, gracias a Dios que ellos también han podido ver esto, ¿no? Yo hablo de los niños, me refiero a los niños que tenemos en la iglesia. Yo les doy clases junto con otras hermanas que estudian para diaconía, para diaconisas, perdón. Entonces, tenemos un grupo de niños en donde compartimos el evangelio que se va a ser escuchado los domingos. Y es bien lindo como pues Dios está presente y nos deja también compartir su palabra con ellos y creo que
voy a tener que detenerme porque ya no puedo. Listo. Gracias, Dani. Hay una pregunta sobre lo que decía Dani. Eh, ¿qué opinan de digo, ahorita continuamos con algo, una pregunta. ¿Qué opinan o qué le podrían decir a alguien que escucha esto y bueno, se habla del tema de la depresión o la ansiedad en cuestión o en relación al tema de la Biblia, ¿no? No sé y si el pastor nos pueda dar un consejo. Sí, es bien interesante lo que Dani nos estaba trayendo porque realmente, sí, el tema central de la Biblia es Cristo, pero es interesante cómo Cristo no es ajeno a todas las cosas que pasan en nuestro día a día. Entonces, como tal, la Biblia nos habla de muchas de estas cosas. Eh, Creo que hay ejemplo en la vida de varios personajes bíblicos que pasaron por situaciones similares, a lo mejor un David cuando estaba siendo perseguido, a lo mejor el profeta Elías también. Pero es interesante cómo en medio de todas estas cosas Dios nos habla a nosotros y Dios nos muestra su bondad y su misericordia. Y como Dios nos dice en la palabra, yo uno clama a mí, yo te responderé. Y como también Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eh, Creo como tal, no es malo pasar por estas cosas, sino a veces tenemos estas pruebas en nuestra vida, pero podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros en cada momento. Él no nos deja ni nos desampara, sino que Él nos sostiene en sus manos. Él nos lleva en cada momento de nuestra vida y nos defiende de todo mal. Nosotros, bueno, como cristianos también aprendemos que tenemos tres enemigos: el diablo, el mundo y nuestra propia carne. Y a veces, bueno, creemos que los ataques van a venir de afuera, sí, que el diablo a lo mejor nos va a poner tentaciones allá afuera, en otras cosas, pero nuestra propia carne muchas veces nos lleva a esos momentos y es ahí donde tenemos que aferrarnos a Cristo y confiar en Él por sobre todas las cosas. Listo, vamos a usar eso para un reel. Adelante, Aldo. Bueno, yo tengo una respuesta que tal vez no es la que todos esperan, una respuesta muy aburrida, y es que, ¿qué opino? Que mi opinión no tiene nada que, o sea, no puedes poner tu opinión y la Biblia, o sea, mi opinión no es irrelevante si estás hablando de la Biblia realmente. De hecho, hay un reel chistoso, ¿no? Tal vez chance alguien la ha visto. Es digo, de un sacerdote católico que está con una Biblia y dice algo así como: de acabo de leer toda la Biblia y no encuentro en ninguna parte tu opinión o algo así. Entonces, pues creo que, o sea, sí tiene como algo que ver con eso. Y bueno, ya sé, lo que quería compartir ahorita es el último libro que estaba leyendo, de la esclavitud de la voluntad de Martín Lutero. Algo que me llamó mucho la atención es que en la introducción está hecha por el traductor. Se llama Henry Cole, que era un pastor anglicano del siglo XVIII. Entonces, bueno, ya tiene rato. Y algo interesante que ponía ahí es que para los lectores que no están como tan familiarizados con Lutero se van a dar una sorpresa muy grande al leer que él no suena para nada como un protestante, porque, bueno, o sea, a la mayoría de los protestantes les gusta como agarrar la figura de Lutero, pero la realidad es que si él viera todo lo que están haciendo, pues no estaría 0% de acuerdo con eso. O sea, hay que recordar que, por ejemplo, de los 15 puntos que proponía Ulrich Zwingli, con que, o sea, solo les faltó uno de los 15 puntos y ya con eso bastó para decir: no, no estoy de acuerdo con juntar como nuestros ideales. Y bueno, a mí me dio como curiosidad, ¿no? Exactamente a qué se refería con eso de que a veces Lutero parece más católico que protestante en ese libro. Y bueno, en la introducción algo interesante que habla es sobre la subjetividad de las escrituras. Y bueno, hay algo que muchos críticos hacen, es que Lutero introdujo como la subjetividad a la Biblia, que ahora cada quien puede interpretar la Biblia como quiera, ¿no? Y pues bueno, para empezar tenemos las confesiones, ¿no? O sea, ahí están, ¿no? O sea, tienes que remitirte primero a eso. No es como que ahí diga que lo que se te ocurra hoy puede ser tu interpretación y nada de eso. Y bueno, lo que él expone ahí es que mm,
Por ejemplo, Erasmo tiene un punto de vista más parecido hacia ese punto. Él trae a la discusión lo que muchas veces algunos católicos dicen de que necesitas a alguien que te interprete la Biblia porque tú mismo no podrías llegar a las conclusiones que llegaron como los padres. Así como de tú leyendo nunca podrías am, sacar la doctrina de la Trinidad por ti solo, ¿no? Entonces, lo que él dice es que en el momento en el que tú necesitas un intérprete y estás hablando de que la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces estás poniendo una autoridad por encima de esa palabra. Entonces eso pues no es correcto, le estás quitando la autoridad y estás poniendo una autoridad humana por encima de ello. También otra cosa que por ejemplo dice es que si bien no toda la Biblia lo dice como que es como completamente como entendible, por así decirlo, sí lo es en los puntos fundamentales, que es sobre todo lo que tiene que ver con la salvación. Bueno, o sea, todo el libro, a pesar que se llama La esclavitud de la voluntad, pues no habla como del libre albedrío en general, sino como relacionado hacia la doctrina de la justificación y la teología. Entonces, pues se centra en esto, que al menos en las doctrinas principales y en las doctrinas de la salvación, el mensaje es como realmente claro. Y bueno, creo que se me está yendo otra cosa. Bueno, también decía que hay como dos partes como para entenderlo, que obviamente, o sea, sí tú lo lees, pero es como una comprensión como externa o algo así, y también habla de una comprensión en la que el Espíritu Santo obra en ti, entonces como que necesitas de él para realmente comprenderla. Y bueno, eso se me hizo como muy interesante, sobre todo esto de decir que no necesitas como esto, así que no hay realmente lugar para tu interpretación, sino que lo que está ahí es lo que realmente es. Y pues bueno, ahí sí no tiene mucho que ver con el ideal que se tiene de Lutero, pero eso me pareció muy interesante. Y pues bueno, yo de mi experiencia personal como que podría compartir, es que por ejemplo yo leí la Biblia sin saber nada de teología, o sea, nada más así como de pues, saber qué me dice esto. Y la verdad es que sí, hay momentos en los que sí está random para una persona. Por ejemplo, llegas a una parte del matrimonio en Levirato y tú dices como, ¿qué hago yo con esta información, no? Es como, ¿yo lo tengo que seguir o qué hago? O qué, ajá. Entonces, pues, o sea, sí es como interesante cómo va cambiando como tu percepción una vez como que empiezas a leer otros aspectos. Y, pues, no sé si igual, o sea, una vez como que ya tienes como cierto conocimiento, volverlo a leer o sea, sí es diferente completamente. Por ejemplo, yo recuerdo que pues, cuando lees Génesis, pues es el primer libro. O sea, en general, pues yo no tenía nada de contexto o algo así. Entonces, pues sacas como lo que más te habla a ti en ese momento y ya. Pero, por ejemplo, algo interesante que me pareció ya después de la segunda leída es que, por ejemplo, en la creación dice, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, que siempre habla en plural. Nunca habla como de a mi imagen y semejanza. Y por ejemplo, en la Biblia de estudio decía que algunos judíos pueden decir que ya existía la corte celestial en ese momento o cosas así, pero realmente pues no tiene como tanto sentido porque no nos habla de los ángeles y por qué lo haría a imagen de los ángeles exactamente. Igual pues hay diferentes como interpretaciones porque a veces ángel podría significar solamente mensajero y a veces sí como literal la corte. Entonces, bueno, ahí sí como que te va revelando más cosas conforme vas como adquiriendo más conocimiento. Y eso que, ay, espero que me dure la voz. Y eso que comentabas también es bien importante porque como luteranos confesamos que la escritura se interpreta a sí misma, ¿no? O sea, no somos nosotros ni, ni nuestro entendimiento. Y creo que es algo bien como sí, identificativo, no sé, de nosotros luteranos, ¿no? Como que no lo dejamos al, ¿qué me querrá decir la palabra de Dios hoy, ¿no? Ujú. Sí, y bueno, se me hace muy interesante el punto que Aldo nos estaba trayendo porque ciertamente, bueno, si bien nosotros como luteranos tenemos confesiones y dentro de estas confesiones como luteranos, bueno, aparecen los catecismos, a nosotros nos ayudan también para hacer como un lente para interpretar la Biblia, pero al final de cuentas, bueno, todas estas confesiones vienen
toman la escritura, no son otra cosa o no son cosas externas, sino todo está respaldado con la escritura y volvemos a ese, a ese principio de de interpretación, que la Biblia se interpreta a sí misma y bueno, como justo Hebreos 1 nos menciona, o sea, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en nuestros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, hablando del Antiguo Testamento, bueno, en estos días finales nos habla por medio del Hijo. Y al final esto es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de su Hijo. Entonces, justo Apocalipsis lo menciona, ¿no? Si hay algo que viene de afuera, bueno, tenemos que estar alertas, ¿no? No es como que digan los luteranos escribieron un libro de concordia como a lo mejor para hablar otro evangelio u otra cosa externa. No, no es así, sino que esto es tomado de las escrituras. El libro de Concordia sí podríamos decir que contiene palabra de Dios, pero la Biblia es la palabra de Dios y ese es nuestra primera norma de interpretación. ¿Listo? A mí algo que me gustaba del luteranismo, o bueno, es que no sé bien, nada más he conocido ahorita dos, bueno, tres con la católica, ¿no? Pero sí concuerdo que, como dije en el anterior video, como que se me hacía todo muy católico en la iglesia luterana. Entonces, siento que la iglesia católica pues sí predica en sí la palabra de Dios, más en la práctica yo creo que a veces no va acorde, ¿no? Entonces, lo que me gustó al principio de la iglesia luterana es de que siempre el centro es Cristo, que es como nos lo enseñaban en catecismo. Entonces, me gustaba o me sigue gustando, ¿no? Que en el sermón no se habla de las vivencias o no se interpreta como en nuestra vida diaria, como lo veo yo desde mi opinión, desde mi punto de vista, o como lo estoy viviendo yo. O sea, abro la Biblia y me dice algo de lo que yo quiero interpretar, ¿no? O sea, si estoy triste, abro la Biblia y veo ahí que me dice algo de mi tristeza, ¿no? Entonces, pues en sí concuerdo con todo lo que han dicho, de que la Biblia es la palabra de Dios y es una guía para todos nosotros los cristianos, ¿no? Ujú. Listo, bueno, pues en mi turno, para mí que es la Biblia, también confieso por fe que es la palabra de Dios. Y bueno, retomando un poco del último que han estado comentando, por ejemplo, en mi experiencia personal también he batallado con esa parte de la subjetividad al momento de leer las escrituras y creo que, por ejemplo, si alguien quiere defender algo que no es ni siquiera éticamente bueno, puede descontextualizar un pasaje de la Biblia y, no sé, encontrar algún tipo de fundamento para continuar en su error, ¿no? Entonces, por ejemplo, un problema que se atraviesa en la iglesia pentecostal, en las denominaciones pentecostales, es ese tema de, bueno, no importa nada de lo histórico, ¿no? Como por ejemplo ahorita lo que decía Aldo es yo creo que un buen ejemplo en cuanto al tema de la Trinidad. Aquí a 2 cuadras está una iglesia que se llama Mahanaim. Son muy conocidas por la música que hacen. Tienen un pseudo profeta en Sudamérica. Y por ejemplo, ellos profesan un tipo como de Trinidad, pero le llaman triunidad, y al final del día terminan enredados en una especie de unicidad, ¿no? El unicitarismo. Y por ejemplo, algo que a mí me gusta de lo que estamos aprendiendo en el catecismo es que, por ejemplo, nosotros no rechazamos la historia de la iglesia, ¿no? Que inclusive como a veces lo platicamos, de fondo nosotros reclamamos la verdadera catolicidad. Entonces, aunque bien se pueda decir que sí utilizamos a la Biblia como la autoridad máxima o la única autoridad infalible en cuestión de fe y moral,
No por ello descartamos, pues no sé, la historia de la iglesia, quizás la tradición, los padres, pero siempre llevamos como una regla, como una especie de medida a las escrituras, ¿no? Todo subordinado a las escrituras. Por ejemplo, algo que en alguna ocasión conversábamos era acerca de las experiencias individuales, algo que se le da mucho peso en las iglesias pentecostales, ¿no? Y hablo mucho de los pentecostales porque yo vengo de ahí. Y fue un problema que en su momento tuve y que gradualmente me llevó a alejarme completamente de la fe, ¿no? A volverme, no sé, una especie de agnóstico, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita en cuanto a lo que nosotros vemos en la iglesia, lo que estamos aprendiendo ahorita en el catecismo, para mí tiene un gran peso porque puedo confiar en que lo que estamos creyendo no nada más salió de la mente del pastor Nefta, ¿no? Un día se amaneció, no sé, con ganas de inventarse ahí unos conceptos y es lo que nos enseña como palabra de Dios, ¿no? Que era algo que sí sucede en este tipo de iglesias evangélicas pentecostales, no denominacionales, o no sé, ya ni siquiera tienen identidad, ¿no? Les voy a contar una anécdota chistosa de una tía. Ella dice que no asiste a los funerales porque la Biblia dice que los muertos entierran a sus muertos, ¿no? Entonces, cosas de esa índole, o sea, es que de verdad es hasta ridículo, ¿no? Y, por ejemplo, ella cree cosas de esa especie y está como que en su casa hace servicios con sus hijos, interpretan la Biblia a su forma, sacan las deducciones que quieran y pues no sé, o sea, nunca hay una verdad total en ese mundo, ¿no? Todo el tiempo es algo subjetivo, es dependiendo del interés que yo desee defender, voy, tomo las escrituras y hago lo que mejor me venga en mente. Listo, y eso era para desahogarme un poco. Y Oye, continuamos entonces con las preguntas. ¿Cuál es tu versión favorita de la Biblia? Listo, ahí quedó la pregunta para el pastor Nefta. Bien, bueno, como decía al comienzo, yo crecí con Reina Valera 60. Me sé muchas partes de la Biblia. Mis papás nos ponían a aprendernos versículos de la Biblia y me sé muchos salmos de memoria, gracias a Dios, y todos en Reina Valera 60. Y muchas historias que me sé de la Biblia y textos que me sé de la Biblia son con Reina Valera 60. Eh, pero creo que no es mi versión favorita, a pesar de que es la que más he utilizado. De hecho, en nuestra iglesia en San Pablo, normalmente las lecturas son con Reina Valera 60, que es la Biblia que tenemos, y como decía, es la Biblia que más he utilizado en el ámbito cristiano evangélico. Todas las iglesias en general la utilizan. Eh, o la utilizaban, ¿no? Era la Biblia más utilizada en los noventas, ochentas, a lo mejor 2000. Últimamente creo que la que más utilizan ha de ser como nueva versión internacional o nueva traducción viviente, creo, probablemente, no lo sé. Nosotros, bueno, dentro de la iglesia, Sociedades Bíblicas hizo una especie de convenio con una fundación de Estados Unidos. No sé pronunciar bien el nombre Foundation. sí, algo así, no sé. Entonces ellos trabajaron en imprimir una Biblia que tuviera el catecismo, no para agregarle cosas a la Biblia, sino por temas de practicidad, repartir entre los luteranos y bueno, aquellas personas que quieran saber que, sí, exacto, es esa Biblia. Nosotros. Sí, entonces esa Biblia viene con la traducción Reina Valera contemporánea, que se me hace una buena traducción. La Reina Valera contemporánea es un poco más a nuestro lenguaje actual, a como nosotros hablamos, pero no es una excelente traducción de la Biblia, no es la mejor traducción para mí. Entonces, pero creo que es algo bueno, es algo práctico para utilizar dentro de la iglesia. Bueno, en el Buen Pastor, como les decía, soy pastor en dos iglesias, en la iglesia del Buen Pastor utilizamos más esta Biblia, esta versión de la Biblia, y es la que, bueno, últimamente se está distribuyendo en las iglesias luteranas.
en Latinoamérica en general, gracias a este apoyo, a esta fundación que hubo. Entonces, si algún día llegan a ver una Biblia de estas, bueno, ustedes ya tienen, pero alguien de los que nos están viendo, no crean que tratamos de agregarle a la Biblia, simplemente es por tema de practicidad. Tener el catecismo, pero sí viene bien marcado dónde comienza la Biblia y dónde es el catecismo. Entonces, bien. Entonces, personalmente, bueno, en el seminario me tocó, me obligaron a aprender un poco de idiomas para poder aprobar el seminario. Entonces, bueno, tuve que aprender un poco de hebreo y de griego. No recuerdo mucho, pero bueno, pero lo aprendí. Bueno, teníamos clases de lectura de Biblia, clases de lectura del Antiguo Testamento en hebreo, clases de lectura del Nuevo Testamento en griego, que son los idiomas en los que fueron escritos originalmente. Y bueno, teníamos profesores que nos ayudaban, especialmente tenía un profesor de griego que él era bien interesante porque él no era cristiano, era, era profesor de lenguas y entonces de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, él literal nos iba traduciendo la Biblia como, o sea, en la clase de lectura de Nuevo Testamento, prácticamente traducíamos como, tomábamos una porción de la Biblia y le íbamos traduciendo. Entonces, bueno, yo en base a esas materias que tenía, empecé a ver como qué versión era la que más se asimilaba a lo que estábamos viendo nosotros en traducción. Y bueno, la descubrí yo para mí, dentro de esto, que la versión que más se asemeja al texto bíblico en su traducción más literal es la Biblia de Jerusalén. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo para mí, para uso personal, creo que la Biblia de Jerusalén es la Biblia que me gusta. Si quiero leer algo, si quiero buscar algo, o si tengo que recomendar una traducción de la Biblia, es la Biblia de Jerusalén. La Iglesia Católica tiene muchos recursos para poder hacer traducciones y creo que lo han hecho muy, muy literal en esta Biblia, la Biblia de Jerusalén. Así que bueno, si les puedo recomendar una traducción, consigan una Biblia de Jerusalén. Es una muy, muy buena traducción en general. Así que bueno, creo que respondiendo la pregunta después de tantas vueltas, creo que la Biblia de Jerusalén para mí es la mejor versión. Lamentablemente, bueno, no es de uso muy común dentro de los evangélicos, entonces, bueno, no se utiliza como tal dentro de esto. Al final de cuentas, volvemos a lo mismo. Aunque haya muchas traducciones, siempre es importante mirar a Cristo en medio de todo esto. Ujú. Esta, Excelente. mira. Sí, de hecho, antes que inicie Dani, yo recuerdo que Abby, en ¿cómo se dice? En el periodo que querías, ya no estaba convencido de lo que se decía en la iglesia pentecostal. Recuerdo que buscaba una Biblia de Jerusalén. No es esta la encontré en el mercado. Costó 10 pesos. Costó, no, 20. Sí, 20 pesos. Excelente. Ajá, pero recuerdo que él buscaba una Biblia y es específicamente la Biblia de Jerusalén y la compramos, ya tiene más de 2 años, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces nada más eso quería comentar, ¿no? ¿Por qué, Abby? ¿Por qué buscabas esa Biblia? Vale, a ver, para contar bien la historia, porque él la contó a medias. No, ni siquiera era pentecostal en esos días, no, estaba regresando a la fe, ¿no? Y pues quería tener una Biblia católica, la que me compré es una latino-mexicana, no sé si la han visto, está escrita así como si fueran jeroglíficos, no sé, aztecas, una cosa así. Ujú. Y comencé bueno, en esa Biblia específicamente, así como la nuestra tiene el catecismo, ellos tienen al inicio oraciones, tienen plegarias, tienen el credo, cosas de ese tipo, y por ejemplo tienen los libros deuterocanónicos, ¿no? Que más adelante vamos a hablar de ese tema. Y el primer libro que leí fue Tobías, y bueno, ya una historia muy, muy interesante de algo que nunca había leído, ¿no? En las Biblias Reina Valera.
Y la conseguí específicamente por eso. Quería conocer un poco más y quería saber de la fe más allá del pentecostalismo. Yo no me iba a quedar con la duda. Exacto. Bueno, creo que a mí me gustan varias, pero depende como para qué, ¿no? Igual que Nefta, yo crecí con la Reina Valera 60, entonces me sé más versículos de esa traducción. Entonces, normalmente cuando pienso como en un versículo, cuando estoy, no sé, ayudando a alguien o buscando como alguna referencia, como que esa es la traducción que viene a mi memoria. Pero me gusta también hasta cierto punto la contemporánea porque es la que tiene las Biblias que tenemos en la iglesia. También me gusta la nueva versión internacional. ¿Por qué me gustan estas dos? Porque el lenguaje es más entendible y cuando hago imágenes para redes sociales, creo que es un poco más entendible, ¿no? Entonces, como que es más fácil que pueda alguien leerlo y no sienta que le estoy hablando antiguo, ¿no? Entonces, creo que depende para qué, pero Neta también me había compartido esto de la Biblia de Jerusalén. Yo no tengo una, no sé si alguien me quiera regalar una de esas, pero sería buena. Lo mío es tuyo. Tenemos. Tenemos, entonces sí tengo. Pero sí, creo que depende para qué. Para leer, me gusta la 60 por, creo que el cariño que representa como la tradición de mi infancia y hasta la actualidad. Pero para estudios o para imágenes o así, creo que sí uso versiones más actuales por el lenguaje, básicamente. Paréntesis. Es interesante, una vez platicaba con una persona y justo esta persona como me dio a entender como que creía que la Biblia había sido escrita en Reina Valera 60. Entonces es porque a veces la gente cree, o sea, puede llegar a pensar como en eso, ¿no? De que la Biblia fue escrita en Reina Valera 60 y a veces, bueno, esos cristianos más tradicionales dicen como, no, no puedes cambiar la versión, no puedes utilizar versión contemporánea o nueva versión internacional o otra Biblia de Jerusalén porque la Biblia que Dios mandó escribir era Reina La Valera. Reina Valera. Y no, o sea, bueno, realmente no, sí, pero solo si alguien nos está viendo y cree que la Biblia fue escrita en Reina Valera 60, no, no crean eso. Sí. Yo también Eso que... Ay, perdón. Adelante. pues que, perdón, solo para terminar, yo también había oído eso y las personas creían que era porque Dios así habla. Entonces es como, si Dios me llega a hablar, me va a hablar así como La está Reina Valera. en la Biblia. Vosotros sois. Ajá, me dio mucha ternura eso. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eh, de eso mismo, cuando grabábamos las prédicas para la iglesia pentecostal, uno de los comentarios que una vez hicieron también porque el pastor de ahí usaba su celular con la traducción, no sé qué, algo actual. Viviente. Algo así. Ajá, traducción viviente, algo así. Traducción al lenguaje También. actual, creo que dices. Sí, algo así. Y le dejaron comentarios así como de que hace mal, está errando en utilizar traducciones que no sean la Reina Valera de 1960. Y que no use el libro, ¿no? ¿Que no sea el libro? Ajá, porque él leía en su teléfono. Ah, sí, que usara el libro. Bueno, eso también es interesante porque justo una vez también tuve una conversación, ¿no? Con alguien eh, que me comentaba esa parte como, bueno, ¿por qué se utilizan celulares, ¿no? Si debemos de utilizar nuestra Biblia así en físico. Eh, a lo mejor sería una cuestión, ¿no? Es decir, ¿podemos utilizar la Biblia en el celular o tiene que ser una Biblia física? Y yo decía, bueno, cuando la iglesia primitiva leía la Biblia,
la leía en rollos, no la leía en un libro como el que nosotros tenemos, ¿no? La composición de la Biblia como nosotros la tenemos es mucho más reciente de la época de la imprenta y de todo esto cuando se pudo tener, pero antes, bueno, se compartían los rollos como tal y se escribían a Pergaminos. mano los pergaminos y se iban pasando, o sea, no teníamos una Biblia como hoy podemos nosotros tener. Ahorita, hace rato Liz mencionaba de esa Biblia pequeña. A mí me tocó ver una así. Mi mamá tenía una así, siempre la traía en su De bolsa de bolsillo. bolsillo. Pero es interesante bueno, podemos ver el paso de los años y de las generaciones y de las tecnologías al punto. Al final, la misma Biblia nos dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, podemos leerla en el celular. Al menos, bueno, es lo que yo pienso. Podemos leerla en la Biblia o podemos leerla en la computadora o en un Kindle, donde nosotros la tengamos. Lo importante, bueno, es leerla y escuchar lo que Dios nos tiene para decir. No es que Dios no nos va a hablar si la leemos en el celular y si la leemos en una Biblia así. O sea, como digo, la iglesia primitiva no tenía como tal una Biblia como hoy nosotros la tenemos. Una pregunta, si estuvieras haciendo un exorcismo, ¿tomarías la Biblia en tu celular? Así, ¿le pondrías también la cruz, el crucifijo en una imagen de... No, ¿qué tal que le entra un virus? Ajá, ajá, ajá. No, creo que en esos casos también es bueno. Y es interesante, esto lleva a otra parte, porque es interesante porque en el Antiguo Testamento miramos cómo el Señor nos dice que esto se lo tienes que transmitir a sus hijos y que ellos la tienen que aprender de memoria. En Proverbios habla mucho de esta parte. Y hoy nosotros no nos gusta memorizar mucho, pero es interesante enseñar la memorización, que la gente pueda conocer versículos de la palabra de Dios y pueda decirlo. A lo mejor, bueno, no decir exactamente en qué parte de la Biblia viene, pero sí mencionar la palabra de Dios para casos como este, ¿no? Cuando te toca a lo mejor platicar con alguien. O te toca orar por alguien, no dices, ay, espérame, déjame, saco mi Biblia, sino tenerlos en la mente y poderlos compartir con las personas y poderles decir, bueno, Dios te ama porque la palabra de Dios nos enseña esto, ¿no? Es que ahorita que comentabas esto, o sea, no sé, pensando decía, espérame, déjame busco un versículo para la ansiedad. Imagínate, a media crisis y segundo. Yo me recordó cuando mi falta de memoria, cuando fuimos a un encuentro de jóvenes, cuando todavía éramos jóvenes. Este, y nos pusieron a competir, ¿no? Nos pusieron a competir entre varias iglesias y nosotros creo que ni participamos porque solamente íbamos tres y no sabíamos los textos. O sí, pero sin saber en qué parte de la Biblia viene. Sí, bueno, yo puedo presumir que una vez en una reunión de cristianos, era una reunión de cristianos así de jóvenes, hubo una competencia de la Biblia y todavía no iba al seminario en aquel entonces. ¿Ganaste? Y gané. Entonces, para aquellos que dicen que los luteranos no leemos la Biblia, les terminé ganando. Pero sí, aprendan de la Biblia, creo que aprendan de la Biblia, aprendan versículos, es bueno. Pero bien, creo que iba Aldo a contestar la pregunta, ya nos salimos un poco del tema. Ok. Bueno, a mí alguien se me va a infartar cuando diga esto, pero a mí no me gusta la Reina Valera 60. Bueno, primero no me gusta que diga Jehová. Bueno, o sea, no sé, creo que es como parte de lo primero que investigué. O sea, por eso, como yo no tenía ningún background realmente. O sea, bueno, sí, un católico. Y había escuchado más veces Yahvé que Jehová. Luego investigando, pues te das cuenta que era como una superstición judía de combinar a Adonai con el tetragramatón. Entonces, como que a mí desde el principio me hizo ruido eso. Y bueno, también el voceo no me gusta. Y, y bueno, también investigando, encontré como una alternativa. Y bueno, a eso voy. Creo que como la que más utilizaría, y es más como por conveniencia más que por otra cosa, es la NBLA. Que bueno, o sea, lo que me convenció como para usarla es como que es la competencia de la Reina Valera, sigue siendo una traducción formal, pero esta sí toma en cuenta los descubrimientos del Mar Muerto.
Entonces tiene bases textuales más modernas, sigue siendo una traducción formal, como dije, y también pues elimina todo esto del voceo, que se me hace un poco innecesario. Y, o sea, te deja una traducción tipo formal y que sigue siendo como legible todavía. Y bueno, digo que es como por comodidad o por practicidad, porque, no sé, yo supongo que los que hicieron el app de la Biblia son evangélicos porque no puedes encontrar ninguna traducción católica ahí. Entonces, pues es como la que puedes traer como en todos lados, en el celular, en el iPad y así. Pero justo cuando hablé con el pastor Nefta, me recomendó la Biblia de Jerusalén. Entonces, aquí la tengo en el Kindle. Y bueno, esto es como que la tengo ahí de referencia como para cosas más formales, por así decirlo. Y la que yo uso para, ah, pues para el día a día, pues está ESV versión católica, que es una, bueno, o sea, me estoy obligando a leerlo en inglés, ¿no? O sea, a no ir por la que está en español, así como yo forzarme a eso. Y bueno, es una traducción formal. Y bueno, lo que me gusta es que ya trae los deuterocanónicos, entonces no es como que tengas que buscarlos aparte, ya los traes aquí. Considero que es una buena versión. Y bueno, siento que sí es más textual que otras, porque por ejemplo tiene la parte de que se repite los is para hacerla formal. Entonces dice y Aldo, y Dani, y Nefta, y así, y muchos is. Entonces como es como un tip para ver qué tan textual es tu traducción, cuando tienes muchas repeticiones o cosas así. Pero pues aún así sigue siendo inglés moderno. Y la parte de lo católico, bueno, lo que cambia, por ejemplo, con la versión ESV con apócrifa, que serían como versiones más o menos iguales, es que traen, o sea, los deuterocanónicos adentro o sea, en el orden que tiene la Iglesia Católica, no los tiene ni aparte ni al final, o sea, están ahí metidos. Y las traducciones como tal que hacen dentro de la traducción son muy leves. Por ejemplo, no ponen mayúsculas a los pronombres de Dios. Al principio a mí me causó un poco de ruido porque hacían eso. Y pues investigando un poco, o sea, encontré como cosas a favor y cosas en contra. Y bueno, la principal objeción es que en los idiomas originales no había esto. Entonces básicamente es como una interpretación del autor cuando tienes que ponerlo y cuando no. Y pues bueno, en ciertos pasajes como muy específicos podría representar como un cierto sesgo, entonces como que con eso se evitan eso. Y pues en general siento que es una muy buena, está chiquita, está portable, puedes llevarla a cualquier lado. Y ya. Listo. Ok, adelante, Liz. Yo la verdad creo que no tengo mucho de dónde elegir porque siendo sinceras les mentiría si digo que he leído la Biblia toda completa, ¿no? Entonces, la que sí, igual que el pastor y que Dani, siento que estoy más familiarizada con la 1960 porque es la que más manejan en las iglesias, ¿no? Como si fuera la universal, podríamos decirle. Entonces, esa y ahorita es la que cuando llegamos a la iglesia, en el catecismo nos regalaron esta Biblia, que es de la que decía el pastor, y como que se me hace un poquito más entendible para mí que casi no leo la Biblia, ¿no? Y casi, bueno, para entenderla un poquito más. Entonces siento que hasta ahorita esta es la Biblia que más le entiendo, ¿no? Pero también podría buscar más opciones. Igual voy a investigar la que Aldo dice y después les diré. Ujú. Listo, y bueno, de mi lado, la traducción del Nuevo Mundo, ¿no? La Biblia de los Testigos de Jehová. Bueno, Dice Justifica tu respuesta. no, cuando lees esa Biblia en Juan, cuando habla del verbo y dice, y el verbo era Dios, dice, y el verbo era un Dios, y le ponen una D minúscula para, bueno, para no creer que Jesús es Dios, pero no, no es cierto, no, no es mi versión favorita. Sí la he leído, me regalaron una de Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo. Mi versión favorita también es la nueva versión, la contemporánea de la Reina Valera, porque creo yo que así como decirlo, por ejemplo, en la forma en que nosotros nos movemos, tenemos relación
interdenominacional, ¿no? Papá y mamá pentecostales, la mayor parte de la familia pentecostales, eh, y no sé, siento que llamémoslo así, no sé por qué motivo será que el auge de la 1960 tiene tanto impacto, pero casi todo el mundo cuando te habla de la Biblia, por lo menos en el ámbito en el que nosotros nos movemos, siempre se utiliza la Reina Valera, ¿no? Entonces es por eso que me gusta la Reina Valera contemporánea, porque es más fácil de entender, como dice Liz, pero es muy similar también a lo que encuentras en la Reina Valera de 1960. Entonces me pasa igual que a Dani, algunas de las cosas que a veces yo pienso, quiero justificar, no sé, una herejía, un pensamiento, algo que quiero dar a entender, me baso en esa traducción porque luego me voy a otra y, oye, esto no dice lo que yo creí que decía. Ujú. Algo, como un punto ahí de las Biblias. ¿Se han dado cuenta que en los salmos tenemos diferentes los salmos en las Biblias evangélicas y que en la Biblia católica? Estamos como un salmo de diferencia, ¿no? Sí, no recuerdo, yo lo tenía anotado hace mucho cuando leímos pero no recuerdo, ¿Cuándo creo que qué? es cuando estudié Salmos en el Ujú. seminario, creo que es a partir, no recuerdo, como en el 40 creo, si no me equivoco, es donde Es el comienza desfase, ¿no? donde comienzan a desfasarse. Sí, hay un salmo que, si no me equivoco, nosotros lo unimos De hecho, también en la Biblia hebrea viene este desfase, o sea, nosotros somos los que vamos mal en este conteo de salmos, porque la Biblia hebrea, y es lo que justo yo mencionaba de la Biblia de Jerusalén. Esta Biblia sí sigue el orden y trata de acomodarse un poco más en este orden, pero sí. Ok, listo. Y por fin llegamos a la pregunta que... Bien, bueno, antes de pasar a eso, solamente, bueno, me gustaría recomendar una Biblia de estudio. Es esta Biblia, la Biblia de la Reforma. Fue hecha, es una Biblia de comentarios. ¿Quise ver? Sí. Es. Sí, es una Biblia de comentarios. Tiene excelentes comentarios sobre diferentes, toma algunos padres de la iglesia, algunos de San Agustín, otros teólogos luteranos, vienen comentarios de Lutero, otros, bueno, teólogos más modernos, comentan la Biblia. Entonces es una buena Biblia de estudio. Si algún día buscan una Biblia de estudio, los comentarios son excelentes. Utiliza la versión Reina Valera contemporánea para hablar sobre esto, pero no se queda como con esa versión, sino trae los comentarios y incluso, bueno, menciona términos de hebreo y del griego que aparecen, que son relevantes dentro de. Entonces, si algún día quieren conseguir una buena Biblia de comentarios, creo que esta es una muy buena Biblia y realmente trae un excelente contenido luterano sobre lo que nosotros creemos y la interpretación luterana que nosotros hacemos ante todo esto. Entonces, sí, es una Biblia muy, muy bien recomendada como Biblia de estudio. Ahora sí. Perfecto, yo creo que para la siguiente pregunta, si no todos podemos opinar, yo creo que sería algo que dejamos a los conocedores, pero al pastor Nefta y a Aldo. La pregunta específica, bueno, obviamente todos pueden aportar, pero no sé si aquí están de acuerdo todos. Bueno, yo diría que cambiamos un poquito el orden para que pueda dar los datos duros el pastor Nefta, después Aldo, y así nos vamos moviendo un poquito del lugar. La pregunta es, ¿los luteranos quitaron libros a la Biblia? Bien, bueno, creo que Aldo ha investigado de esto, tiene información más reciente sobre esto. Él le gusta mucho investigar, entonces Cierto. está muy bien. Llegó Pero, mi Ah, momento. pero bien, bueno, solamente recordando un poco de lo que vi de historia, es interesante porque la iglesia luterana o
dentro de la Iglesia Reformada, una de las partes que más se le atribuyen en esta cercanía que tienen los reformados con los luteranos es lo que Martín Lutero hizo, que es muy, muy notable por esto, no solamente por las 95 tesis y por alzar la voz en contra de la Iglesia romana, sino también por hacer una traducción de la Biblia para que el pueblo en general pudiera leerla. Sumado a todo esto, yo creo que a lo mejor más adelante podemos hablar de la reforma como tal, tener un capítulo sobre la reforma, pero de lo más notable que hubo en épocas de la reforma, bueno, fue justo que históricamente, bueno, se topó con la imprenta, con la creación de la imprenta y bueno, esta parte puede tener libros para que la gente los leyera en sus propios idiomas y Lutero, bueno, parte de lo que hizo fue esto, traducir la Biblia de, eh, de idioma, de sus idiomas originales, traducirlas al lenguaje alemán para que la gente pudiera leerla y pudiera, bueno, entender un poco más. Aldo nos contaba sobre esto también, nos está hablando también sobre esta parte, pero algo interesante dentro de esta traducción que Lutero hace es que Lutero no saca completamente los libros de la Biblia. Muchas veces más de la parte católica romana nos acusan a nosotros como luteranos de deformar la Biblia y sacar libros de la Biblia y nos atacan como por esta parte y nos meten en toda la bola, ¿no? De decir, todos ellos, todos los protestantes sacan libros de la Biblia y no los tienen como tal. No, es interesante porque Lutero en muchas ocasiones cita algunos de estos libros que, bueno, más adelante son llamados apócrifos o deuterocanónicos. Lutero tiene sermones, por ejemplo, de Eclesiástico y de otros libros más de la Biblia y los va citando dentro de, y en su traducción él nos saca estos libros. Es interesante porque, bueno, dentro de esto Lutero sí marca estos libros como queriendo decir, bueno, estos libros no tenemos la seguridad de que sean parte de un buen canon bíblico porque su contenido no va de acorde a los demás libros de la Biblia, pero como tal no los saca, los coloca en su traducción como un apéndice, Apéndice. apéndice, perdón, apéndice los coloca al final estos libros, pero no los saca del canon. Eh, y bueno, recordemos, esta era una versión, una traducción para el idioma alemán, que sí influyó mucho para que más adelante hubiera otras traducciones. Bueno, dentro de los tips que hay, es que existe la traducción que hoy nosotros manejamos en nuestro idioma es Reina Valera, viene de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Y es interesante porque este Casiodoro de Reina, investiguen su historia, es una historia muy, muy buena. Él era reformado, pero se convierte al luteranismo al empezar a investigar sobre todo esto y sobre lo que enseña la fe luterana. Y él hace una traducción al español, un español obvio muy antiguo. La traducción que él hace se le conoce como Biblia del Oso. Si alguien tiene una, regálemela, por favor. Es una muy buena Biblia, la traducción de la Biblia del Oso. Y es interesante porque en esta Biblia también se colocan estos libros de la Biblia. Como digo, los luteranos no sacamos esos libros de la Biblia. Eh, por parte de los reformados sí lo toman completamente y lo sacan dentro de sus traducciones. Y es más interesante porque, bueno, nuestra Biblia, como decía, Reina Valera. ¿Quién es Valera? Bueno, Valera no era luterano, él sí era reformado. Él toma la traducción que Casiodoro había hecho y, y la edita, ¿no? Hace una edición de esto y prácticamente sus principales ediciones fue sacar los libros de la Biblia y bueno, hacer esta versión. Tomó todo lo que Casiodoro había hecho y eliminó estos libros, los cortó y de ahí viene esta Biblia que nosotros tenemos. Y bueno, a nosotros
o realmente viene una influencia, ahí se puede ver una influencia muy grande dentro de las iglesias reformadas que comienzan a manejar las Biblias de esta manera, sin aquellos libros, y se empieza a distribuir. Y bueno, para nosotros es más fácil poder conseguir una Biblia en esta versión, y hoy por hoy, bueno, tenemos nuestra Biblia con esta versión. Entonces, eh, es interesante, como digo, Lutero, bueno, tiene comentarios, tiene algunos sermones o cita algunos textos de esta parte. Como digo, Lutero mencionaba que aunque tenían algunas cosas que no, apuntaban a que estos libros, bueno, no venían de acorde a lo que los demás libros mencionaban, pero no termina sacándolo, termina manteniendo esta parte. eh, y bueno, al final volvemos al punto inicial, ¿no? Dentro de todo esto. ¿Cuál es el centro de la Biblia o de qué nos habla la palabra de Dios? ¿Podríamos mantenerlos o deberíamos de sacarlos? ¿Deberíamos de hacer una Biblia para agregarlos? Creo que, bueno, son preguntas interesantes. Eh, Creo que al final de cuentas, lo que hoy nosotros tenemos como tal, los versículos los libros de la Biblia que nosotros tenemos, que en esos versículos nos hablan acerca de Jesucristo, son necesarios para nuestra salvación y también son suficientes para que nosotros podamos ser salvos y creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso decía hace un momento, es bien interesante estos Nuevos Testamentos que se compartían de parte de los gedeones, porque al final, aunque sean en esos pequeños libros o en esa mini Biblia, podríamos llamarlo de esa manera, porque sacaron gran parte del Antiguo Testamento, en esos libros de la Biblia que contienen, nos habla acerca de Cristo y ahí se nos puede mostrar la salvación. Entonces, bueno, es una respuesta. Creo que hay mucho más para responder y podríamos hablar mucho. Aldo, yo sé que tiene más datos interesantes. Él ha investigado sobre esto. Sí, es una de mis preguntas favoritas porque, o sea, justo, o sea, algo que me hizo ruido al principio fue como de, bueno, si Lutero, o sea, defiende la sola escritura porque eliminaría libros de la Biblia, ¿no? O cosas así. Entonces, pues, o sea, sí fue algo como que investigué bastante. Y bueno, ahora lo que quería enseñar es de la Biblia católica que tengo en este momento. Sí. Bueno, no se ve muy bien, pero básicamente en la página 15 de Romano dice que Lutero añadió, o más bien conservó a todos los deuterocanónicos en su primera traducción de la Biblia, e incluso los reformados en su Biblia de Geneva también lo conservan. Entonces, o sea, en realidad es algo como que más moderno el hecho de lo que se hayan eliminado. Y pues bueno, algo que me di cuenta, por ejemplo, es que está como muy influenciado por la historia y las situaciones como geográficas que se dieron. Igual hace poco estaba viendo una discusión en Twitter sobre varios luteranos. Y bueno, algo que tenía que tomar en cuenta es que como la rama del luteranismo, por así decir, que llega a América, es la que está en Alemania. O sea, es como esa rama que nos llega, pero no es como el único país luterano en Europa. Pues está todos los países bálticos y todos los países escandinavos, pero los que se recibe toda esa herencia es la parte de Alemania, y esa parte de Alemania a la vez está influenciada por los calvinistas que también se quedaron adentro de Alemania. Entonces, sobre todo, pues las críticas que hay son pues, de Estados Unidos, está a la vez digo, influenciada por todo su contexto histórico. Entonces, los luteranos tenemos como un problema común, igual que los ortodoxos, ahorita voy con eso, a que nosotros no tenemos la mayoría de las veces como traducciones propias. Así como de vamos a hacer nuestro propio comité y vamos a seleccionar todos los libros y vamos a hacer nuestras traducciones. Entonces, como que dependemos de otras traducciones que ya son hechas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos lo que se da es que a principios del siglo XIX, que es cuando se da como todo este renacimiento de las iglesias restauracionistas y como empieza como este movimiento como de literalmente nuevas denominaciones que salen de la nada, pues en algún momento todos esos movimientos, influenciados también por el calvinismo, quitan todas estos, ¿son 6 libros? ¿7 libros? Se me fue.
7, creo. Sí, Ah, 7. 7 libros. Sí, se me fue. Es los 7 libros deuterocanónicos. Entonces, pues como nosotros no tenemos, bueno, más bien la iglesia luterana de Estados Unidos no tiene sus propias traducciones, pues se quedan con las traducciones de las otras personas que ya eliminaron esos libros. Entonces nos quedamos como sin esos libros y es como la Biblia que se queda. Igual, pues aquí. Aquí en México o en Latinoamérica tampoco hay traducciones luteranas, entonces también dependemos de otras personas que ya eliminaron esos libros, entonces por eso mismo nosotros no tenemos esos libros, pero no es como que nosotros lo hayamos como eliminado en un principio y pues de hecho, o sea, tiene que ver como con las editoriales y las personas que forman parte de ello. E igual, por ejemplo, decía el problema que tenemos los luteranos y los ortodoxos es que tenemos un canon abierto y que es algo que me hizo súper interesante porque entonces los únicos que tienen canon definido serían los católicos y pues los evangélicos, porque bueno, por ejemplo, así me dio duda entonces como básicamente a veces los católicos, o sea, obviamente no es un punto de vista como institucional, pero es como nosotros tenemos 6 libros más, ¿no? Como si tener más libros fuera algo bueno. Entonces, pues por ejemplo, los ortodoxos tienen todavía más y los ortodoxos de Etiopía tienen todavía más, tienen 80 y tantos libros. Entonces es como, entonces su Biblia es mejor, ¿no? Porque tiene más libros siguiendo esta misma lógica. Y bueno, o sea, entonces me puse a ver como de, bueno, entonces yo quiero leer la Biblia de los ortodoxos para al menos saber de qué me estoy perdiendo, ¿no? Entonces buscando esto, pues me di cuenta que no hay traducciones ortodoxas y que buscando, o sea, si tú googleas ahorita cuál es el canon de la iglesia ortodoxa, no te va a salir una sola respuesta, te van a salir varias y también tiene que ver como con la forma en la que están estructurado el gobierno de ellos. Bueno, básicamente, súper simplificando, sé que no es una explicación muy extensa, pero pues hay los ortodoxos, los orientales y los occidentales. Bueno, es que es Oriental y Eastern Orthodox. Se me fue la traducción en este momento. Bueno, pero entonces todas las iglesias que están en Eastern Orthodox pues tienen iglesias que se llaman autocéfalas. Entonces no es como algo autoritario el número de libros que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa de Antioquía y la Iglesia Ortodoxa de Grecia podrían tener como un canon ligeramente diferente, tampoco es como que varían demasiado, pero también hay cosas en cómo dividen los capítulos. Hay veces que en la católica es un capítulo completamente diferente y aquí forma parte de otro. Entonces, pues es como curioso como en los ortodoxos que son, como según ellos, muy conservadores de la tradición, pues también tienen esta cosa del canon abierto. Los luteranos también lo tenemos. Y pues los católicos son los que sí tienen una posición autoritaria de son estos libros en este orden y así tiene que ser. Entonces, bueno, me parece como todo eso interesante. Y pues yo sí soy como más a favor de decir que son deuterocanónicos y no apócrifos, porque justo cuando es hablar de los apócrifos, es como un universo todavía más grande y podrías ponerlo como con el Evangelio de Marción, de María Magdalena, que pues ya sí son como que nada que ver, ¿no? Y pues bueno, esa era la aportación. Súper aporte, ¿no? 10 de 10. Como Listo. Adelante, que Dani. María Magdalena no está en la Biblia. Si no puedes, o sea, equiparar, no sé, ese fue cuál podría ser un deuterocanónico. El Apocalipsis de Pedro. Tobit con, no sé, con el Evangelio de María Magdalena, o sea, no tiene nada que ver uno con el otro, y los dos son, según algunas personas, apócrifos. Siento que sí es como correcto decirle como deuterocanónicos. Muy, muy interesante ese tema. Listo, Dani. ¿Cómo vas ahí con la garganta? ¿Sí nos puedes dar ahí unos comentarios, aporte? No, bueno, yo sé lo que Nefta nos ha compartido de ese tema y de las veces que he platicado con Aldo que, perdón, como él decía, le apasiona. Entonces, lo poco que sé es gracias a ellos. Pero creo que así, a grandes rasgos, como comentaba también al inicio de qué opinaba de la Biblia, lo importante es lo que nos está mostrando, ¿no? Que es a Cristo y su obra de salvación por nosotros. Entonces creo que a veces las personas hacen como un gran debate de esto, ¿no? Y lo tornan más a como a religiones y decir lo que comentaba Aldo, ¿no? Yo digo la verdad y tal vez están peleando por ver quién es el que sabe más o quién puede defender más el número de libros que podría incluir su Biblia, ¿no?
pero al final de cuentas lo importante es eso, ¿no? Mostrarnos a Cristo y su obra redentora por nosotros. Hasta me dolió la garganta de escuchar algo. Listo. No, pues yo más que dar un aporte, yo creo que estoy aprendiendo demasiado. Ok. Y en cuanto a esto que bueno que se toca la pregunta porque es algo que se resuelve, digámoslo así, de una forma no tan complicada, ¿no? Como decir, bueno, no es una obra de Martín Lutero el haber quitado los deuterocanónicos, pero, por ejemplo, una de las cosas que cuando se escuchan testimonios de ex protestantes, es que ellos argumentan mucho de, por ejemplo, es que es igual si estabas con los pentecostales, los bautistas, los metodistas y pasan a traer a los luteranos, ¿no? Como hablando de que también somos otro más de ese grupo que quiere deshacer su identidad en cuanto a la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que se tornan hasta ofensivas, ¿no? En el sentido de que algunos de ellos, como el padre Luis Toro, dicen, los evangélicos no tienen sabiduría en su Biblia, porque es como un chiste de que quitaron el libro de sabiduría. O el otro de que tenemos una Biblia mutilada, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que si no se nos coloca en el mismo costal, pues tenemos un argumento que demostrar y que de cierta forma nos lleva a no estar en el mismo, no sé cómo decirlo, como que nos puedan unir a esos grupos que buscan bueno, la reforma radical, ¿no? Que quieren deshacerse de todo lo que tenía algo que ver con la Iglesia Católica Romana. Listo. Y pues bueno, ahora la siguiente pregunta es, ¿cuándo leer la Biblia? Yo creo que volvemos al orden No, original. en ese yo quiero aportar antes que todos, porque si no me la ganan. No, yo quiero, porque en esto sí recuerdo un pasaje de la Biblia y no sé si lo pueda leer. Entonces dice en Josué 1:8, dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, opino que en todo momento, todos los días, así como lo dice la palabra de Dios, es que tenemos que tener presente y leerla, ¿no? Listo. Ok. Entonces ahora otra vez vamos con el orden. Empezamos por Me el orden brinqué. esta. No, no, está excelente y creo que bueno, para responder a esta pregunta no hay como la palabra de Dios, ¿no? También Salmo 119, 105 es un versículo muy conocido por todos, muy poco practicado, pero nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Reina Valera 60. Entonces, justo es eso. Dios siempre quiere guiarnos y quiere dirigirnos, principalmente mostrarnos a Cristo. Entonces, esto es de uso diario. Y es algo que Lutero también enseñaba mucho. En el catecismo lo podemos ver, ¿no? Siempre volver a la palabra de Dios en las oraciones diarias. Él siempre remarca esta parte, lee un versículo de la palabra y, por ejemplo, en la oración de la mañana, parte de su orden es lee un versículo de la palabra y sigue tu día a día. O también nos dice, bueno, en nuestra meditación diaria o en nuestra devoción diaria, también repasar un versículo de acorde a los 10 mandamientos, él lo menciona como de esta parte, pero es algo que siempre tiene que estar de continuo en nuestra vida. Eh, Realmente, como veíamos y Dani mencionaba hace un momento, hay muchos temas de la Biblia que aparecen, principalmente nos muestra a Cristo, pero es sorprendente cómo Dios nos habla por medio de su palabra, y como decía al comienzo también, a veces es palabra dura. Cuando estoy en pecado o estoy haciendo las cosas malas, no me gusta leer esa parte, ¿no? Sino quiero como cortarlo e ir a la parte linda donde Dios me habla de su amor. Pero Dios es un Padre amoroso que también no va a dejar, por ejemplo, que nosotros como hijos metamos los dedos en la clavija de la luz y no nos va a
sorprender, para llamarnos la atención y decirnos, y lo hace por medio de su palabra. Entonces, creo que en cada momento de nuestra vida sería bueno leer la palabra de Dios, siempre es bueno leerla, pero principalmente también escucharla, porque dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces hay que ir a la iglesia, los invitamos aprovechando, a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios, donde Dios nos habla. Ujú. Sí, y bueno, sumándome a lo que comentaban Liz y Nefta, pues sí, ¿no? Diario, en todo momento. Y creo que también es algo que me encanta de nuestra liturgia, que todo es la palabra de Dios, ¿no? O sea, no son cosas que dijimos. Si decimos esto el domingo, seguramente vamos a sentir al Espíritu, ¿no? O esto va a conmover las multitudes, ¿no? Sino que realmente decimos la palabra de Dios y está, o sea, se me hace muy, muy bonito y realmente muy enriquecedor, porque si alguien te pregunta como, bueno, ¿y tú por qué estás diciendo eso, no? O alguien que llegue como nuevo a la iglesia y dice como, ¿de dónde sacaste esto? Pues es de la palabra de Dios, ¿no? Está en la Biblia y creo que es muy bonito porque justamente en el orden del servicio, pues todo va encaminado hacia lo que recibimos de Cristo en el servicio, ¿no? Entonces, la confesión de pecados, el salmo del día, las lecturas, la predicación de la palabra, hasta que llegamos a esto, ¿no? Entonces, es bien bonito porque, como decía, pues es la palabra de Dios en todo momento, tanto en nuestra liturgia como en los himnos que cantamos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso, y también no solo de los domingos, ¿no? Sino de las oraciones que hay en entre semana, como los maitines o las vísperas, en donde también es usada la palabra de Dios para esto, ¿no? Tantos cantos de personajes en la Biblia como María o Simeón o Zacarías, y se me hacen, como decía, también bien atemporales, ¿no? Creo que uno que nos gusta mucho, en especial a las mujeres, es el Cántico de María, porque es un privilegio el ser usados por Dios. Y justo cuando ella dice, ¿no? Has mirado la bajeza de tu sierva, es como, soy mujer, ¿no? Es, es, El Magnificat. sí, es magnífica. Ah, Entonces es realmente un privilegio, y justo no coincido con varias otras chicas que he platicado de esto, de ese me encanta porque se siente muy, muy personal, ¿no? Entonces vemos, como decía, pues nuevamente la palabra de Dios atemporal habitando entre nosotros, y bueno, es muy lindo, muy enriquecedor, y qué bueno sería que pudiéramos tener una vida así, ¿no? En torno a la palabra de Dios. Lindo, bellísimo. Y bueno, continuamos con Aldo. Bueno, creo que igual la respuesta sería como igual siempre, como siempre, en todo momento, en todo lugar, algo así dice. Y bueno, a mí como algo que se hace curioso, por ejemplo, que Lutero decía que todos deberían de leer como Romanos, así como muy seguido, y que básicamente tendrías que aprendértelo de memoria, porque es como un resumen dentro de la Biblia, o sea, como de, después de todo lo que pasó, como de cuál es como realmente un buen resumen del Evangelio. Entonces, lean Romanos. Oye, ¿saben también cuál está bien buena? Bueno, para cuando ya, tal vez no para los nuevos, pero sí para los que ya tienen un camino en Cristo, Gálatas, porque es como exhortación tras exhortación, y como tú ya sabías esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué te alejas? Claro, está muy bien. Bueno, y ya cerrando entonces ahorita las preguntas. Bueno, considero lo mismo, ¿no? Que la palabra de Dios debe de leerse en todo momento. Ahí les doy una anécdota de una amiga que cree que debe de orar a las 3 de la mañana con 33 minutos, porque Jeremías 3:33 dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces, bueno, no sé de dónde sacan esas cosas. Que Dios nos ayude, ¿no? Y nos dé sabiduría realmente para no hacer ese tipo de interpretaciones de la escritura. Y bueno, pues cerramos. Gracias primeramente por la participación de ustedes, compañeros, equipo, el team de Casualmente Luterano.
Y gracias a quienes nos escuchan, quienes dejan su comentario, quienes comparten el contenido que estamos haciendo. Y no sé si alguien quiere cerrar ya para finalizar. Yo creo que el pastor Nefta quiere Quiere hablar. hablar. Siempre tengo cosas que decir, ¿no? No, realmente es un tema demasiado profundo. Bueno, quisimos aportar un poco dentro de esto. La Biblia es de suma importancia para nosotros como cristianos porque es lo que nos muestra a Jesús, nos muestra su gran amor y su gran misericordia. Entonces, bueno, invitarlos a leer la palabra de Dios, invitarlos a aprender siempre la palabra de Dios. Siempre tenemos algo nuevo que aprender, algo nuevo que estudiar. Así que bueno, muchas gracias a todos por mirarnos, como decía Avi. Gracias a todos por compartir. Pueden dejar sus dudas, sus comentarios y bueno, trataremos de ir respondiendo en los siguientes podcasts sobre esta misma parte. Así que bueno, que Dios les bendiga mucho y gracias por estar aquí. Y yo creo que igual, antes de que digas adiós, yo creo que en el otro podcast, si es que tienen dudas y comentarios, igual puede contar la anécdota de su amigo de la cárcel, el pastor, ¿no? Se los dejamos ahí para que nos sigan viendo. Sí, 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 Ya sí. bueno. Ajá. Buenísimo. Listo, Vin. Gracias y nos vemos en el próximo video. Estamos subiendo un video a la semana, así que pendientes. Hasta luego. Hasta la próxima.